Si nos preguntamos de dónde vienen nuestros derechos más básicos, la libertad o nuestra idea misma del bien y del mal, pues es muy probable que la mente viaje a lugares comunes. Claro, lo típico. Eso es, pensamos en la Revolución Francesa, en la Declaración de la ONU, la Ilustración, o bueno, si hablamos de religión, pues en figuras como Abraham o Moisés. Pero, ¿y si planteamos a quienes nos escuchan que el software moral que usamos hoy en todo Occidente se empezó a programar hace más de 2500 años en los desiertos de la antigua Persia? Pues que planteas una premisa que rompe por completo con el relato histórico tradicional, desde luego. Ya, es que es fuerte. Es muy fuerte, sí. Imaginemos la historia de nuestras ideas como si fuera una película espectacular. Entramos al cine a ver la secuela, nos enamoramos de la trama, de esos derechos humanos ya formulados y listos, y vivimos pensando que esa es toda la historia. Como si no hubiera nada antes. Exacto. Nos perdemos por completo la existencia de una precuela que explica exactamente por qué el mundo es como es. Vale, vamos a desgranar esto. La misión de nuestra inversión a fondo de hoy es precisamente contar esa precuela. Ujú. Y lo vamos a hacer analizando los datos que la arqueología, la filología y la investigación histórica llevan 150 años recopilando. Y ojo, sin entrar en debates teológicos ni tomar partido por ninguna creencia. Totalmente. Sin yéndonos a los textos. Eso es, vamos a diseccionar lo que dicen las fuentes originales. Porque claro, dar el salto de la sede de la ONU en Nueva York al Imperio Persa requiere entender el puente que une esos dos mundos. Y ese puente es una de las religiones más antiguas de la historia, que es el zoroastrismo. Lo fascinante aquí es que el zoroastrismo, fundado por la figura de Zaratustra, introduce un concepto que hoy damos por sentadísimo, Sí, lo tenemos súper interiorizado. pero que en el segundo milenio antes de Cristo fue una disrupción absoluta. O sea, planteó la idea de un Dios único, que no es solo un creador todopoderoso, sino que es el bien moral universal, la verdad con mayúsculas. Y claro, la consecuencia filosófica inevitable de esto es que si el bien es universal, la capacidad de elegir ese bien pertenece a todos los seres humanos por igual. Efectivamente. Es una idea que parece simple, pero que cambia la trayectoria de nuestra especie por completo. Absolutamente. Y a ver, para dimensionar ese terremoto intelectual, no podemos apreciar la luz si no conocemos las sombras previas. Claro, el contexto. Exacto. Es decir, ¿cómo era el mundo teológico antes de que esta idea persa entrara en escena? Porque si analizamos el judaísmo más antiguo, el de la época de Abraham, nos encontramos con un panorama radicalmente distinto al monoteísmo actual. Totalmente distinto, sí. De hecho, los historiadores ni siquiera lo clasifican como monoteísmo puro, sino como enoteísmo, Eso es. que este término lo que implica es que un pueblo rinde culto exclusivo a un dios principal, en este caso Yahvé, pero, oye, no niega en absoluto que existan las deidades de los pueblos vecinos. Claro, es que lo vemos clarísimo en los propios textos del Éxodo, cuando se dice eso de «no tendrás otros dioses delante de mí». O en los salmos, ¿verdad? Sí, sí. En los salmos, que afirman que los dioses de otras naciones son ídolos, el lenguaje no te está diciendo en plan «los otros dioses no existen». Lo que dice es «nuestro Dios es el más fuerte y el único al que le debemos lealtad». Ya, ya, es una religión puramente tribal, entonces. Puramente. Y claro, al ser tribal, la moralidad también lo es. Las reglas de convivencia, lo que está bien y lo que está mal, pues aplican a los miembros de la tribu. El resto que se apañe. Exacto. El resto del mundo vive bajo la jurisdicción de sus propios dioses y sus propias normas. O sea, no hay una concepción de que, yo que sé, un babilonio, un egipcio y un israelita compartan una misma esencia moral universal. Es que, a ver, haciendo una analogía, es como pasar de ser el típico hincha ultra que solo defiende los colores de su equipo local, donde lo único que te importa es ganar el domingo dando igual cómo, Sí, pisoteando al rival si hace falta. a ese salto mental tan bestia, porque no pasa de un día para otro. Pues se da a través de un trauma histórico incomparable. En el año 586 a.C., el imperio de Babilonia arrasa Jerusalén, destruye el templo y deporta a toda la élite intelectual y religiosa judía. El famosísimo exilio en Babilonia. Ese mismo. Y hay que entender la mentalidad de la época. Si tu templo es destruido y tu pueblo esclavizado, significa directamente que tu Dios ha sido derrotado por el Dios enemigo. Madre mía, es una crisis de identidad brutal para ellos. Te desmonta todo el chiringuito teológico. Pero fíjate, la historia da un giro muy cinematográfico en el 539 a.C. Ciro el Grande, el rey de Persia, conquista Babilonia. Y ahí cambia el guión. Y tanto, porque en lugar de aplastar a los cautivos, que era lo normal, libera a los judíos.
Les permite regresar a su tierra o quedarse viviendo bajo su imperio. Y a partir de ahí, experimentan como 2 siglos de convivencia íntima con la cultura persa y con el zoroastrismo. Y aquí la teología persa les ofrece la respuesta perfecta a esa crisis de identidad que comentabas, ¿no? Los intelectuales judíos entran en contacto con la idea de Ahura Mazda, que es este dios universal zoroástrico, que representa la verdad. Eso es. Y de repente comprenden que Yahvé no es un dios local que ha perdido una triste batalla, sino el dios universal de toda la humanidad que simplemente utiliza los procesos históricos con un fin moral. Exacto. Le dan la vuelta a la tortilla. Entonces, a ver si lo entiendo. ¿Significa esto que la idea de que todos los seres humanos tienen la misma capacidad moral nace directamente de este concepto de que el bien no pertenece a una sola tribu? Esa es la clave teórica, efectivamente. Si el creador de un judío y de un persa resulta que es el mismo, y su estándar moral es idéntico, pues por lógica, la dignidad intrínseca de ambos individuos debe ser equivalente. Ya, pero claro, a ver, la teoría filosófica lo aguanta todo en el papel. Queda muy bonito. Pero otra cosa muy distinta es tener que gobernar un imperio gigantesco basándote en que todos tus súbditos de culturas diferentes tienen cierta dignidad moral. Claro, ahí pasamos de la teología a la política real, al barro. Porque nos encontramos con el famoso cilindro de Ciro, que, oye, he leído en las fuentes que la propia ONU lo expone como el primer documento de derechos humanos de la historia. Sí, lo catalogan así. Pero espera un momento. ¿Llamar a un cilindro de arcilla del siglo VI antes de Cristo un documento de derechos humanos? A ver, ¿no es un poco exagerado? O incluso anacrónico comparado con las leyes de hoy. Suena a marketing histórico. Pues a ver, es una dosis de escepticismo indispensable la que planteas. Y haces bien, porque sería un error garrafal, un anacronismo de manual, leer el cilindro de Ciro como si fuera una constitución moderna. Claro, no vamos a encontrar derechos laborales ahí. Ni libertad de prensa, ni nada de eso. Sigue siendo, a fin de cuentas, el edicto de un emperador absoluto que se dedicaba a conquistar territorios. Ya. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, su valor revolucionario reside en la ruptura tan radical que hace con el pasado. Es la primera formulación política conocida que aplica derechos, digamos, universales a pueblos distintos bajo un mismo poder. Porque, claro, hasta ese momento el manual de instrucciones básico para gobernar un imperio, lo que hacían los asirios o los propios babilonios, Era arrasar con todo. literalmente, consistía en conquistar, masacrar, deportar a poblaciones enteras para anular su identidad y obligarles a adorar a las estatuas de los dioses vencedores. La política del terror absoluto, vaya. Exactamente. Entonces ahí radica la innovación de Ciro. Su cilindro proclama algo inaudito para la época. Establece libertad religiosa y de culto. Sí, prohíbe que sus tropas saqueen las ciudades conquistadas. Pone fin a las deportaciones masivas. Es que es muy fuerte. Y de hecho las fuentes dicen que financia con dinero del Estado la restauración de los templos de los pueblos que ha sometido. O sea, el Estado reconoce que gobernar sobre pueblos diversos exige respetar una dignidad mínima inherente a sus tradiciones. Y ojo, que Ciro entiende que esta tolerancia no solo es teológicamente coherente con su creencia en un bien universal, sino que políticamente es muchísimo más eficiente para evitar rebeliones. Pragmatismo puro. Totalmente. Pero a ver, es un cambio de paradigma fascinante. Ahora bien, la influencia persa no se limitó a un par de siglos de tolerancia administrativa. ¿Qué va? Modificó el ADN mismo de las religiones que acabarían moldeando a todo Occidente. Fíjate, si pensamos en esta etapa histórica como en términos de informática, podríamos decir que ocurrió una especie de actualización masiva de software. Me gusta esa analogía. Es que el judaísmo entró en Babilonia con la versión 1.0. Una versión tribal, enoteísta, con un dios fiero, local, muy de la tribu. Muy cerrado. Y tras este contacto persa, es como si se descargaran un montón de parches de código nuevo, conceptos morales que eran inéditos para ellos, y salen de ahí con la versión 2.0. Pues me parece una manera brillante de ilustrar cómo evoluciona la filología de estos textos, porque uno de los parches de código más importantes que asimilan es el dualismo ético. Uf, ese es clave. Claro, el zoroastrismo concebía una guerra cósmica entre Ahura Mazda, que es el principio de la verdad y el bien, y Angra Mainyu, que encarna el principio de la mentira y el mal absoluto. Y esto transforma por completo a los personajes de la tradición judeocristiana. O sea, fíjate en la figura de Satanás. Qué buen ejemplo. En los textos más antiguos,
los que son previos al exilio, el Satán herbeo no era ni de lejos el señor del mal. No, no, para nada. Era una figura casi burocrática, ¿no? Como una especie de fiscal o de adversario puesto por Dios simplemente para probar a las personas, como un obstáculo temporal en una historia. Exacto. Pero al asimilar este dualismo persa que decíamos, esa figura menor se infla de repente hasta convertirse en el archienemigo cósmico de Dios. El malo malísimo. Pasa a ser una entidad del mal absoluto, calcando tal cual el papel de Angra Mainyo. Y bueno, junto con esto, los textos judíos tardíos de repente, ¡pum!, se llenan de jerarquías celestiales, batallones de ángeles con nombres súper específicos, legiones de demonios. Toda una estructura calcada de la religión de Zaratustra. Y hay otro detalle que a mí me parece sinceramente el cambio más determinante de todos en esta actualización de software, que es ¿qué ocurre después de la muerte? Ah, la otra vida, claro. Porque antes de esta etapa, la concepción del inframundo era el Sheol, que era básicamente un lugar oscuro, neutro, un pozo de sombras aburridísimo donde acababan absolutamente todos. Daba igual lo que hubieras hecho. Exacto. Independientemente de si en vida había sido, yo qué sé, un héroe caritativo o un asesino en serie. No había ninguna recompensa o castigo moral póstumo. ¿Ibas al hoyo y punto? Y aquí es donde debemos introducir el concepto de la escatología zoroástrica en los textos, es decir, cómo esta religión persa entendía el destino final del alma y el fin de los tiempos. Porque para ellos las acciones importaban, y mucho. Ya lo creo. Creían en un juicio final donde el alma, literal, era pesada en una balanza según sus obras buenas y malas. ¡Qué imagen tan potente! Y esto derivaba en un paraíso de luz o en un abismo de tormento. Así que el judaísmo posexilio absorbe toda esta moralización de la muerte, y de repente aparece la creencia en la resurrección, en un cielo y un infierno, que están condicionados a nuestras elecciones éticas vitales. Y no solo eso, incluso la figura del Salvador, porque los persas esperaban al Saoshyant, que era un salvador escatológico que vendría al final de los tiempos a purificar el mundo de todo el mal. Exacto. O sea, es que leyendo las fuentes es imposible no ver cómo esta idea persa impregna y modela directamente la figura del Mesías judío que surgiría siglos después. Y claro, el cristianismo nace justo en este caldo de cultivo. Ya con todo el trabajo hecho, por así decirlo. Claro, ya no tiene que inventar estos conceptos desde cero. Hereda esta versión 2.0 que decíamos plenamente desarrollada. La empaqueta y la expande por todo el mundo occidental poniendo al amor al prójimo en el centro del tablero. Lo que evidencia que toda esa arquitectura teológica sobre la que Europa construiría su civilización entera lleva el sello indeleble de los desiertos persas. La idea fundamental de que cada alma humana tiene un valor frente a un Dios universal y moral ya estaba cimentada ahí. Pues llegados a este punto de nuestro análisis, creo que tenemos que construir un puente narrativo crucial. A ver. Porque sí, vale, tenemos unas intuiciones teológicas preciosas sobre la dignidad humana que han sido diseminadas por el judaísmo y el cristianismo a lo largo de 15 siglos. Pero a ver, seamos realistas, las intuiciones filosóficas no frenan a un ejército, ni redactan constituciones laicas. Desde luego que no. Entonces, ¿cómo pasan estas ideas religiosas abstractas a convertirse en las bases racionales del derecho moderno? Es el gran salto. Para entender ese salto, la historia nos empuja directamente al siglo XVI y nos trae a casa, al corazón de España, a la Escuela de Salamanca. Y ojo, el catalizador de ese puente no es casual, ¿eh? Es el choque cultural más inmenso que ha vivido la humanidad, que es la llegada de los europeos a América en 1492. Menudo cortocircuito tuvo que ser eso. Imagínate, de pronto todo el sistema de creencias europeo colapsa. Se topan con un continente inmenso lleno de millones de seres humanos que, ojo, no aparecen en la Biblia. Claro, no estaban en el mapa teológico. No existían para ellos. Nunca han escuchado hablar de Cristo y tienen culturas que les resultan completamente ajenas. Y la pregunta que fractura la cabeza a los intelectuales de la época en España es: ¿tienen estas personas derechos de propiedad? ¿Se les puede esclavizar legítimamente por el simple hecho de no ser cristianos? Esto plantea una pregunta importante y un rompecabezas filosófico monumental. Y ahí es donde emerge, según nuestras fuentes, la figura clave de Francisco de Vitoria. Gran figura. Un teólogo y jurista de la Universidad de Salamanca, que se enfrenta a esta crisis existencial y hace algo súper revolucionario. Básicamente, desconecta la dignidad humana del concepto de la gracia divina o de la filiación religiosa.
Y lo que hace Vitoria con esto es sistematizar lo que hoy llamamos el derecho natural. Eso es. Argumenta, con una lógica aplastante para su época, que los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad, pues no son un premio que te dan por ser cristiano o por ser europeo. No te los tienes que ganar. Exacto. Son inherentes a la condición humana. Uno posee esos derechos por el simple hecho de haber nacido, porque la razón natural, que es universal, pues así lo dicta. Y al hacer esto, fíjate, Vitoria está tomando esa vieja semilla de la dignidad moral universal que se originó en Persia y la está transformando en una estructura jurídica, fría, racional y aplicable a nivel internacional. Por eso se le considera uno de los padres del derecho internacional, claro. Pero es que la cosa no se detiene en Vitoria. Poco después llega otra mente brillante de esta misma corriente en Salamanca, que es Francisco Suárez. Y él aborda el problema, pero desde el ángulo del poder político. Otro temazo. Y tanto, él dice, a ver, si todos los seres humanos somos libres por naturaleza, ¿por qué narices un rey tiene derecho a mandarnos? Y Suárez desarrolla la tesis de que la autoridad política no cae del cielo directamente a la cabeza del monarca por derecho divino incondicional. ¡Pum! Adiós el absolutismo divino. Literal. Dice que el poder reside originalmente en la comunidad de personas, y es el consenso de los gobernados el que delega esa autoridad en el rey. Imagina la potencia brutal de esa idea en pleno siglo XVI. O sea, Salamanca está construyendo un andamiaje legal puramente basado en la razón y en la igualdad fundamental. Es alucinante. Es una línea ininterrumpida de transmisión de conocimiento. Y claro, esta sistematización racional cruza las fronteras, influye profundamente en pensadores posteriores como John Locke. Que lo leyó, está documentado. Sí, alimenta el motor de toda la Ilustración europea. Da forma a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Casi nada. Y culmina, en última instancia, en esa famosa Declaración Universal de 1948 de la ONU que mencionabas al principio. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? ¿Por qué debería importarle todo este viaje histórico a cualquiera que nos escuche hoy mientras va conduciendo al trabajo o paseando al perro? Pues yo creo que importa porque nos vacuna contra la complacencia. Creer que los derechos humanos son algo obvio o que aparecieron por generación espontánea hace 4 días en el siglo XX es muy peligroso. Peligrosísimo, porque lo que se da por sentado se puede perder. Exacto. Son el resultado de un larguísimo proceso de prueba y error, de un mestizaje de ideas que ha tardado milenios, literalmente milenios, en cristalizar. Si resumimos la trayectoria de todo lo que hemos visto en los textos hoy, la verdad es que es casi poética. Sí, Tienes, por un lado, a la antigua Persia y el zoroastrismo aportando la semilla inicial, que un dios universal implica por fuerza una moral universal. Luego tienes a Ciro el Grande demostrando empíricamente en el barro que gobernar desde la tolerancia a esa diversidad es posible y útil. totalmente. Después tienes al judaísmo y al cristianismo actuando como esos inmensos vehículos de transmisión, llevando la versión 2.0 y manteniendo viva esa idea durante siglos de barbarie. Y finalmente tienes a la Escuela de Salamanca que, frente a la crisis monumental del Nuevo Mundo, coge esa teología, la destila y la convierte en pura teoría jurídica moderna. Lo que nos deja con una perspectiva increíble sobre nuestro propio futuro. O sea, pensemos por un momento en nuestro presente, en el hoy. Vivimos en una época de hiperconexión vertiginosa, ¿verdad? Ya te digo. Una era de extrema globalización, de choque constante entre visiones de Occidente, Asia, Oriente Medio, y si a eso le sumas el auge de la inteligencia artificial, que está borrando todas las fronteras conocidas, Es un cóctel explosivo. totalmente. Pues a ver, si nuestros conceptos más inquebrantables e íntimos sobre lo que es el bien, el mal y la dignidad humana surgieron del roce y el trauma entre Babilonia y Persia hace milenios, la pregunta no es solo ¿de dónde venimos? Claro. La verdadera pregunta es ¿qué estamos incubando ahora mismo? ¿Qué nuevas síntesis filosóficas, qué ideas revolucionarias se están creando por la fricción constante de nuestras culturas actuales? Exactamente. O sea, ¿acaso no es posible que, a través de toda esta mezcla de nuestro caótico presente digital y global, estemos escribiendo ahora mismo, sin darnos la más mínima cuenta, el nuevo software moral y los nuevos conceptos de derechos que van a regir a la humanidad durante los próximos 3 milenios?
Pues es muy probable. Es algo para reflexionar largo y tendido por parte de quienes nos escuchan. Al final, descubrir la precuela oculta de nuestra historia hace que el presente en el que vivimos adquiera un sentido muchísimo más profundo. Sin ninguna duda. Nos toca ser los autores de la próxima secuela. Pues ahí dejamos esa idea flotando, a pensar en ello.